Buenos días, estamos acá en Pardo, pueblo turístico de Las Flores, en un día muy especial para el pueblo porque se presenta el programa Huellas de Cultura, una actividad de provincia de Buenos Aires, y vamos a estar hablando con algunas autoridades y también con habitantes y gente muy importante y relevante de Las Flores. Estamos con la historiadora Nora Genaro. Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones te da estar acá con todo lo que vos tenés en común con Pardo y lo que has trabajado en la historia del pueblo? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, estoy realmente muy contenta, muy ansiosa de lo que va a pasar hoy, porque ya venimos trabajando con Pardo hace mucho tiempo. O sea, yo al investigar la historia del partido, están incluidos también los pueblos rurales. O sea, el Trigo, Pardo, Rosas, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene una historia importante para contar. Y últimamente, ya desde el año 2019, intensifiqué más esta historia del lugar al pedirme que hiciera la historia del club. La historia del club en sus 100 años me llevó meses de trabajo, de estudio, y bueno, ya está hecha. Bueno, a continuación de eso, ¿por qué no hacer la historia de Pardo? Bueno, seguimos. La historia de Pardo empieza desde el momento en que llega a estas tierras el primer enfiteuta dentro del cuartel séptimo, o sea, Lino Pardo. De ahí viene el nombre del lugar. Claro. O sea, Pardo se llama por él, por Lino, porque fue el primero que recibe estas tierras por el sistema de enfiteuses en el año 1829, ¿no? Después vienen los hermanos, el hermano mayor y los dos hermanos menores, a ocupar también espacios dentro de este lugar, o sea que fortalecen la presencia de Pardo en esta zona. A los que siguen después los Bioy. O sea, la familia Bioy empieza por venir el más antiguo, que fue Antón Bioy, que llega a estas tierras siempre como una especie de propaganda que hacían desde Europa para venir a estos lugares prácticamente deshabitados. Entonces le gustó el lugar, pero no se quedó. Lo invitó a su hijo Juan Bautista Bioy para que viniera. Y Juan Bautista Bioy se radica realmente acá. Primero Pardo le arrienda campos, después se los empieza a comprar. Y coloca la pulpería, ¿no?, en el camino de las carretas, que vendría a coincidir hoy con la Ruta 3, ¿no?, en el año 1838. La pulpería era un lugar prácticamente de descanso para los parroquianos que iban de un lugar a otro. El gaucho, ¿no?, el trabajador del campo, el que andaba con los animales, bueno, ese era el gaucho, que era generalmente el que se encontraba en las pulperías, que las pulperías tienen realmente una historia interesante, porque es donde nace también un montón de cultura nuestra, ¿no? Es el lugar de tránsito, el lugar de encuentro, el lugar de hacer trueque con los indígenas, bueno, toda esa historia. Entonces, Juan Bautista Bioy, donde está hoy la estancia Rincón Viejo, empieza por ser la pulpería, que es la primera parte de la casa en realidad. Unos 20 años después le agrega la posta. ¿Qué era la posta? Era el hotel de campo. Claro. O sea, donde ya los que venían en carretas o en galeras, que era donde se transportaban las personas, podían descansar. Descansaban los animales, los caballos, los bueyes, lo que fuera, y podían estar los días que necesitaban para continuar viaje, especialmente los viajes a Buenos Aires, porque para llegar a Buenos Aires se necesitaba un mes. ¿Sabés qué? Perdóname que te interrumpa. Hay un libro, antes del 900, que escribe... Fantástico. Exacto, y estas historias que vos estás contando también las cuenta de los caminos reales hacia las otras estancias que tenían los Bioy, en el Tapalqué, el Rauch. O sea, Juan Bautista Bioy adquiere gran cantidad de campos, ¿no?, dentro del partido de Las Flores, Tapalqué, Azul y Olavarría. Forma varias estancias dentro del partido de Las Flores, 3.
El alambrado porque fue el primer campo que tuvo alambrado, o sea, él adquirió los alambrados inventados por Newton en Inglaterra, ¿no? O sea, esos son los primeros alambrados, entonces se llamó el alambrado del campo. Los otros dos, Rincón Nuevo y Rincón Viejo. O sea, el nombre no se lo ponen, se pasan una cierta cantidad de tiempo hasta colocarle por el año 1870 más o menos el nombre de Rincón Viejo. La casa, como es hoy, ¿no?, en forma de U, se completa alrededor del año 1900, ¿no?, que ya tiene la forma de una casa habitación con todas las comodidades. Es realmente un lugar paradisíaco, porque yo considero a esta altura que estamos viviendo que esa estancia tiene que ser preservada. Está en una situación de ahora de herencias y demás, una situación un poco complicada, pero que yo creo que habría que ver la manera de cómo se puede rescatar para el futuro la estancia. Exacto. Porque tal vez sea uno de los únicos casos que tenga las tres etapas de la historia, o sea, la pulpería, la posta y el casco de estancia, ¿no? Hubo una época que la comunidad florense lo utilizaba también para los días de primavera, la parte de la estancia de Rincón Viejo, ¿verdad? Pero, para hacer los picnic, pero se suprimieron porque los chicos se empezaron a portar mal. Tuvimos algunas experiencias no muy gratas. Habíamos venido con los alumnos de la Escuela Normal de las Flores, claro. Se nos perdió una pareja, no la pudimos encontrar, pero en semejante monte, claro, ¿no? Algo pasó, nos tuvimos que ir, si los chicos volvieron no sé a qué hora de la noche, y dijimos no, se terminaron, además rompían. ¿En qué año fue eso más o menos? Uy, ahora no me acuerdo, hace muchos años, sí, en la década del 70. Y volviendo un poquito más al centro del pueblo, la época que empieza a parar el tren, tenemos dos estructuras, el hotel Casa Bioy hoy y la escuela Juan Bautista Bioy. ¿Datan de esa fecha? El hotel era un almacén, la primera esquina sin Ochava, ¿no? En Pardo en esa época. Claro. O sea, ¿qué es lo primero que se instala en el lugar? Es la estación del ferrocarril. O sea, por eso cuando yo estudié más profundamente Pardo, porque todo requiere un estudio de cómo aparecen las casas, cómo aparece el comercio, cómo aparece todo lo otro, porque acá no tenemos un fundador. Claro. Las Flores tiene un fundador, tiene un acta fundacional, un plano, acá no. Esto surge espontáneamente, ¿por qué? Porque los ingleses establecen una estación ahí, ¿no? Le pusieron el nombre porque Pardo fue el primer propietario de las tierras, por eso se le colocó Pardo, Pardo a secas, no tiene nada adicional ni antes ni después, es Pardo, listo. Bueno, entonces el primer tren pasó el 18 de septiembre de 1876, por eso esa es la fecha de fundación de Pardo, exacto, de la localidad, porque alrededor de la estación va a aparecer todo lo que precisa un pueblo. Bueno, lo primero que aparece, Bioy. ¿Qué hace Juan Bautista? Establece un establecimiento que le llamó la proveeduría. O sea, la proveeduría era como si fuera un almacén de ramos generales donde vendía de todo, vendía medicamentos, alambre, cosas de almacén, lo que fuera. Entonces, le venía bien porque hacía el tráfico de las carretas que venían del sur, llegaban acá y se transportaba la mercadería en el tren. ¿No? O sea, era un intermediario y le llamó. El sauce, ¿por qué? Porque aquella extensión de campo se llamaba el sauce. Claro. O sea, yo supongo que lo único que había era algún sauce en las lagunas que están por ahí, claro, ¿no? De ahí viene el nombre. Bien. O sea, la proveeduría del sauce es una construcción hecha en ángulo recto como eran las construcciones antiguas, ¿no? Porque la ley de la Ochava aparece posteriormente. O sea que esa es el origen poblacional, digamos, lo primero que aparece junto a la estación. Después eso va a dar lugar a que empiezan a aparecer las casas, los comercios. Es el donante de los
lotes y de los edificios para el correo, para la farmacia, la escuela número 13 y el destacamento policial. O sea, todo aquel lado, los lotes pertenecían a su campo. Claro. De este lado, los donantes van a ser otras personas, ¿no es cierto? O sea, acá hubo una gran parte de donantes para que Pardo se fuera formando. La señora María Valencia de Barraqué dona el terreno para edificar este club. Alguien dona el terreno para el hospital, otro para la delegación municipal, otro para el jardín de infantes. O sea, cada lugar es donado por gente del lugar. La capilla en el campo de Chape, el edificio lo hizo construir Bioy. O sea, que toda esa gente puso el fundamento de este lugar. Es muy relevante lo que contás porque no hay un fundador, sino que son muchas familias que se organizaron para que el pueblo empiece a ser pueblo, ¿no? O sea, es la estación. La estación es el núcleo fundamental y la fecha es cuando pasa ese primer tren, cuando logra unirse Las Flores con Azul, ¿eh? O sea, la línea férrea termina en Las Flores para el año 1872. Era el final del recorrido. Se tardaron 4 años para hacer el tendido de vías que llegara a Azul. O sea que por eso es 1876 el año. Y viniendo un poquito más para acá y un poquito a lo que nos trae hoy con Bioy y Silvino Ocampo, algo que tengas en mente, sé que el libro de Pardo todavía está en borrador, pero alguna anécdota o alguna historia de ellos dos. Acá el hijo de Juan Bautista, porque tuvo muchos hijos, pero el doctor Adolfo Bioy, él nace en Rincón Viejo, o sea que es bien de este terruño, nació acá, lo atendió la mamá, la única partera que había en ese lugar, porque no había otra cosa. Si llamaban el médico seguro que llegaba después del nacimiento, que era lo que pasaba. Bueno, en general era lo que pasaba con los chicos que nacían en estos lugares, ¿no? Alejados de los centros poblados más importantes. Bueno, él fue un chico que aprendió las primeras letras, los primeros conocimientos en la misma estancia Rincón Viejo. ¿Por qué? Porque don Juan Bautista tenía un maestro francés, un hombre muy recto, con mucho conocimiento, con mucha cultura, y les enseñó a todos ellos como si fueran a una escuela, ¿no? Bueno, después la vida lo llevó a que pudiera hacer la parte del secundario en Buenos Aires, después en Europa, volvió, hizo la carrera de abogado y ocupó muchos cargos en la parte de nuestro país y en el exterior, ¿no? Fue reconocido con diplomas de honor en distintos países de Europa y de América también, por ejemplo, Ecuador, Chile, ¿no? Bueno, y escribió el libro Antes de 900, que es Sin Desperdicio. Es un libro donde cuenta cómo era la población del lugar, con todos los detalles, cómo eran físicamente, de cómo estaban vestidos, cómo era la casa, qué era lo que tenía. Entonces es la historia previa de este lugar, donde uno puede rescatar cantidades de cosas y cantidades de anécdotas, ¿no? De cómo vivía la gente antes del año 1900 en este lugar, ¿no? Y bueno, uno de los hijos es Juan, es ahí. Con este doctor, sí, abogado, él escribe también Años de Mocedad, que eso ya es cómo se vivía prácticamente en los años jóvenes en Buenos Aires. Le queda un tercer libro inconcluso porque la muerte se lo sorprende, que era ya una parte de lo que era lo que pasaba en la época irigoyenista del año 1910, claro, esos datos. Bueno, yo pienso que si él no hubiera sido abogado, que hubiera estado tan entretenido con otras cosas, hubiera sido un gran escritor, hubiera escrito muchos más libros. Bueno, esta vocación de escritor se la pasó a su hijo, Adolfo Bioy Casares, único hijo. Bueno,
primero iba a tratar de estudiar abogacía también, pero después al final no dejó, se dedicó a la escritura. Y escribió más de 50 volúmenes. Más o menos, sí. O sea, que se lo pasó la vida escribiendo, pero con otro tipo de lectura. O sea, él tenía fantasías, mezclaba la realidad con sus cosas fantásticas, no tenía, por ejemplo, era capaz de mezclar las arañas con un hecho cualquiera, o sea, todas esas cuestiones así, un poco que te hacía trabajar la mente, ¿no? Bueno, yo a raíz de todo esto no tenía ningún libro de Adolfo Bioy Casares. Compré uno que es Memorias de los Gauchos y de la Pampa. Bueno. Entonces, la lectura de ese libro a mí me sirvió para decir, no, esto me está dando bases para hacer una parte del libro que yo estoy haciendo. Bien. O sea, se me ocurrieron ideas. ¿Viste? O sea, siempre aprendés uno del otro. Yo le saco al doctor Adolfo Bioy algunas cosas y al hijo otras cosas. ¿Viste? No de gusto, este hombre al escribir tanto llegó a obtener el premio Cervantes en Madrid, España. La relación con Silvino Campo, con Borges, lo llevó a también ampliar su aparato literario. En una oportunidad, acá en Rincón Viejo, estaban reunidos Borges y Bioy. Y empezamos a escribir las ideas que se nos ocurren. Empezaron a escribir, eran más lo que se rieron que lo que escribieron, porque cada uno pensaba en la locura que se le ocurría en ese momento. Bueno, y ahí de ellas salen las obras maestras, ¿no? O sea, Rincón Viejo tiene, uno estando ahí, una especie de cosa que atrae, que atrapa. O sea, si uno estuviera ahí, viviera en ese lugar, se le ocurrirían pintar cuadros, escribir. Te da una sensación poética del lugar. Exacto. Bueno, más o menos tuvimos como un gran raconto de los inicios y de todo lo que va a seguir hoy, así que primero quería agradecerte por esto y vamos a seguir hablando durante el día. Muchas gracias, Nora, por tu rato y ya vamos a seguir hablando del libro de Pardo. Claro, yo ahora todo esto que va a ocurrir hoy es algo que lo transcribo también. Exacto. ¿No? O sea, todo lo que hemos ido haciendo acá, ya eso entra en la parte histórica del lugar. O sea, empiezo a principios del siglo anterior o antes, todavía del siglo XIX, y vamos a terminar. La pandemia del coronavirus. Pero el coronavirus no nos frena, seguimos. Al contrario, me vino bárbaro, porque con el tema del coronavirus me sirvió para escribir la historia del club. Claro. O sea, justo. La empecé en febrero y la terminé en agosto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Gracias a ustedes. Muchas gracias.